presentar a continuación es importante porque resume la esencia de lo que ha sido estos casi 4 años desde que se formó ITSES, el Instituto de Investigaciones en Sistemas Socioecológicos, inicialmente con estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, y en el tiempo se han ido sumando también otros compañeros de otras especialidades. La responsabilidad social ambiental nosotros la definimos como un conjunto de estrategias que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de nosotros mismos y de nuestro entorno social. Pero para que esto se pueda plasmar, para que esto realmente pueda ser efectivo, requerimos de 2 ingredientes fundamentales. Por un lado, requerimos de información, y por otro lado, necesitamos reforzar los valores que hacen que la sociedad, la convivencia social, sea óptima y no nos estemos matando los unos a los otros. Razón por la cual les comparto este primer slide en el que he querido resumir justamente eso, la importancia de la información. Todo sistema se puede apreciar, todo sistema que consiga sobrevivir en el tiempo se puede apreciar justamente de tener elementos que comparten 3 cosas que son fundamentales: materia, energía e información. Y el capital que se va acumulando, esta información que se va acumulando, es la que permitirá que un sistema sobreviva frente a las perturbaciones del entorno. Por ejemplo, en el caso de un bosque amazónico. Pero lo mismo podríamos... Lo mismo podríamos hablar acerca de lo que ocurre en estos sistemas vegetales que están además interactuando con otras especies vivas a partir de la comunicación que se puede producir. La comunicación en los ecosistemas es una realidad y forma parte también del capital acumulado. Hago estas referencias porque es justamente a lo que quiero apelar de lo que debería ocurrir en la dimensión social humana, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Porque somos seres humanos. Pero estamos en contacto constante con nuestro entorno, razón por la cual recogemos de la naturaleza algunos principios básicos: la comunicación, pero la acumulación de capital de información. Hay una especie de capitalismo implícito en los propios ecosistemas. Lo que cuestionamos es que de pronto estemos enfrentados los unos con los otros en evaluar si esto es bueno o es malo. La propia naturaleza nos está gritando a viva voz: es capitalista. Y los sistemas sociales están separados entre aquellos que la abrazan y aquellos que reniegan de la misma. De propósito, hemos querido coger este evento histórico reciente, sobre el cual también se ocuparán más adelante Yanira, Álvaro y Sandra. Es el tema del COVID en el Perú. No quiero dejar desaprovechar esta oportunidad porque lamento profundamente mi percepción de que como sociedad no hemos aprendido de un evento profundamente doloroso, en donde han muerto 225.000 compatriotas nuestros. Se trata de peruanos, como cualquiera de nosotros. Y si esto no nos lleva a una profunda reflexión, quiere decir que estamos cometiendo un gravísimo error. Esta es una oportunidad para poder aprender y madurar como sociedad. Sé que algunas lecciones debemos de sacar de la misma. Por esa razón comparto estas reflexiones. Los desafíos que tenemos dentro de los objetivos de la responsabilidad social en el Perú a través de un fenómeno social, a través de un fenómeno que fue profundamente destructivo, como nunca antes lo hemos tenido en estos 200 años de vida republicana. Algunos de ustedes ya han escuchado parte de estas reflexiones. Sin embargo, hay parte del público acá presente que no lo escuchó, y para ellos también va, y en todo caso reforzamos a aquellos que anteriormente lo han percibido. 2 cosas mencioné al inicio: información y valores. Pero no se trata de cualquier información, se trata de información de calidad. Y consideramos que la información de calidad es aquella que puede provenir de la ciencia, de lo que los aportes científicos pueden proporcionarnos. Como más adelante lo veremos en otra ponencia, los aportes de la ciencia no son dogmáticos, sino que están siempre en constante revisión, y eso es lo bonito. Esa es la fascinante faceta de la ciencia, porque puede ser revisionista en ese sentido. No hay paradigmas absolutos. Y los valores, porque contribuyen a que la convivencia social sea respetuosa, no solo entre nosotros mismos, sino también con nuestro entorno. Un llamado al concepto ampliamente utilizado, y cuando es ampliamente utilizado suele distorsionarse totalmente, es el concepto de sustentabilidad. Hemos aprendido desde los primeros ciclos, seguramente, de que este está anclado en 3 dimensiones: la social, la ambiental y la económica. Pero lo que pocas veces nos dicen, o en todo caso sobre lo que pocas veces reflexionamos, es que esta sustentabilidad implica necesariamente prestarle atención de forma equitativa a estas 3 dimensiones.
Cuando de pronto una gestión se afianza solo en una de esas dimensiones, el sistema colapsa y entra en caos. Porcentualmente hablando, esto significa prestarle atención, dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, recursos, en un 33.3% a cada una de las dimensiones. Repito, cuando una de estas dimensiones se sobreatiende, evidentemente el sistema entra en caos. O cuando se mal atiende también, ¿no? Definimos entonces que una gestión socioambiental óptima está asociada a estas cuestiones. La primera, lo que ya mencioné, atender equitativamente a las tres dimensiones, la social, ambiental y la económica. Por otro lado, tiene que ser holística. Esto implica que tenemos que tener un abordaje amplio en cuanto a los conocimientos que pueden provenir de la ciencia y también de los conocimientos que pueden provenir de las poblaciones locales. Por otro lado, interdisciplinaria. Dentro del ámbito académico nos abrimos al abanico de especialidades académicas que nos ayudan entonces a entender un poco más estos sistemas ampliamente complejos, porque constituyen la dimensión social y la dimensión humana. Una gestión tiene que ser de continuo aprendizaje. Por lo tanto, nos remite a un valor que es fundamental, que es la humildad. Nadie podría pretender incorporar la interdisciplinariedad si no tiene una postura humilde y reconocer que aquello que aprendió en su carrera, en su especialidad, no es suficiente para dar cuenta, para dar algún tipo de solución a los problemas complejos de los sistemas socioecológicos. Y finalmente, adaptativo. No hay forma de que un sistema rígido sobreviva, tiene que constantemente ser adaptable, flexible en ese sentido. Aquí entonces comparto algunas características de una gestión socioambiental óptima que son la esencia de la responsabilidad social. Quería también mencionar que desaprovechamos algunas ventajas durante la gestión socioambiental del COVID. Algunas ventajas que para algunos podrían ser males, como la baja conectividad vial de nuestro país, la poca infraestructura, la pobre y deficitaria infraestructura vial en nuestro país, era en ese momento, a inicios de la pandemia, un gran aliado, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque claro, en la medida en que tienes un país poco conectado, la transmisión del virus también era mucho más lenta, lo cual entonces no obligaría a desarrollar esas cuarentenas perversas que tuvimos en el 1.200.000 kilómetros cuadrados del territorio peruano. Podría haber sido eventualmente focalizada en los lugares más densamente poblados y sin tener que ser tan prolongada. Eso habría dado tiempo tranquilamente a que el gobierno pudiese equipar apropiadamente recursos materiales y humanos al sistema sanitario de nuestro país. Pero evidentemente esto, como ustedes ya saben, nunca se hizo. Pero es importante señalarlo. Esto que estoy refiriendo es básicamente un proceso reflexivo, lógico y basado en conocimiento científico de cómo podríamos haber enfrentado con las herramientas que teníamos y la situación o el contexto que teníamos a esta pandemia. Pero no es la única. Sin duda, el hecho de nuestra heterogeneidad genética, que puede ser cuestionable, pero que evidentemente es palpable para países como el Perú y otros países de la mal llamada Latinoamérica, es el hecho de presentar una diversidad genética, una heterogeneidad genética, que nos brindaba una mejor posibilidad de enfrentar el virus. De manera tal entonces que la cantidad de muertos podría haber sido disminuida, siempre y cuando no se hubiese debilitado esta ventaja. Quiero decir, en el momento en que nos mandan a cuarentena, no por 15 días, sino por 3 meses y medio, 14 semanas, al margen de generar una debilidad económica en las familias, se genera también inmediatamente una debilidad alimenticia. Y entonces, al tener poca capacidad adquisitiva, podemos consumir menos proteínas, y al consumir menos proteínas debilitamos el sistema inmunológico. Y al debilitarlo nos volvemos mucho más susceptibles a un virus que probablemente no hubiera matado a tanta gente. Entonces, se tomaron decisiones que iban dañando a toda la estructura social, a la capacidad organizativa de la sociedad y por supuesto a la salud individual de los peruanos. Otro factor que se pasó por alto es el hecho de que el Perú, como varios países de Latinoamérica, es un país con alta población joven. Como ustedes recuerdan, el virus atacaba especialmente y podría ser muy letal en personas mayores de edad. Esta era una ventaja que también se desaprovechó. Como le comentaba a uno de mis alumnos, tuve la oportunidad de vivir las dos caras de la moneda en cuanto a la gestión de la pandemia. Una gestión basada en restricciones de la libertad, como la peruana, y otra que estaba basada en más bien fortalecer las libertades, como fue el lado brasilero. Por fortuna lo viví y no me lo contaron, y el resultado es evidente. En un caso, el peruano, la mayor tasa de mortalidad y letalidad del mundo.
En el caso brasileño, no siento tal vez el mejor ejemplo, pero con una gestión mucho mejor que la peruana, porque se respetaban las libertades. Entonces uno podía ir a la playa, uno podía ir a los parques, uno podía ir a los gimnasios, fortalecías tu sistema inmunológico y mantenías a una población joven mucho más fortalecida y, comparativamente hablando, mucho más resistente a infecciones. De tal manera que tenías una especie de barrera poblacional frente al avance del virus en la sociedad. Alguien podría cuestionarme y decirme, Jorge, pero yo he revisado de que en Brasil murieron más de 620.000. Sí, es verdad, murieron más de 620.000. Pero recordemos también que hay una relación proporcional a la cantidad de población. Mientras que acá somos 30 millones, y 3 millones viven fuera, en Brasil son 220 millones de habitantes. Entonces, proporcionalmente hablando, sí, en Perú tuvimos el mayor índice de mortalidad y el mayor índice de letalidad. Un ratito, por favor. Mil disculpas. Me deshidrato fácilmente acá. Muchas personas, en cuanto se desarrollan las cuarentenas, simplemente quedaron en estado pasivo. Lo que hacen los científicos es, frente a una situación de esta naturaleza, comenzar a cuestionar el contexto. Y fue lo que hicimos. Comenzamos a registrar cada 15 días cómo el índice de letalidad, o la tasa de letalidad, iba progresando en el Perú, en el mundo, en Brasil, en América, en Europa, en Italia, en España, Alemania, México y Estados Unidos. Monitoreamos el mundo porque evidentemente estamos en el planeta Tierra. Monitoreamos el Perú porque somos peruanos. Y esta viene destacada por la línea amarilla. América porque estamos en el continente americano. Europa nos interesa porque es un continente con una población de más avanzada edad. Italia y España era interesante porque eran los que inicialmente, ustedes recuerdan, presentaban un índice de letalidad mucho mayor. Alemania porque siempre hemos considerado que tiene un sistema sanitario óptimo. México es interesante porque es un país latino. Brasil es nuestro vecino y Estados Unidos por su magnitud económica y social. Entonces lo que hacíamos era cada 15 días ir monitoreando cómo la tasa de letalidad iba cambiando en todos estos lugares. ¿Qué significa esto? La tasa de letalidad o el índice de letalidad remite a la cantidad de muertos que ocurrían dentro de la población infectada, distinta a la de mortalidad. La de mortalidad refiere a la cantidad de gente que muere dentro de la población total. Aquí simplemente nos interesaba saber qué tan letal, qué tan peligroso era este virus. En mi caso esto era de suma importancia porque mis padres ya son de avanzada edad y era importante para mí saber de qué manera esto podría afectar su salud. Entonces comenzamos a registrar. Y vean ustedes, acá esto pertenece al registro del 21 de marzo, pocos días después del inicio de cuarentena, hasta el 20 de mayo del 2020. Lo que muestro a continuación es una gráfica que es el reflejo del esfuerzo por buscar la verdad, que es además una necesidad dentro del ejercicio de la responsabilidad social. Para los que no les gustan las curvas, tenemos otra gráfica que expresa exactamente lo mismo, pero en barras. Tenemos los mismos lugares, mundo, América, Europa, Perú, Italia, España, Alemania, Brasil, México y Estados Unidos, del 21 de marzo al 20 de mayo. Y aquí nos comienza a llamar la atención el comportamiento tanto de las curvas como de las barras. Porque mientras todos los países tenían un crecimiento, por lo menos hasta el 20 de mayo, bastante expresivo, el único país que tenía una representación gráfica anormal fuera de este mundo era el Perú. Vean ustedes, o sea, hay un crecimiento constante, todos, excepto en el Perú, en el cual incluso se ve una especie de meseta, una especie de fase estacionaria. Recuerdo claramente las palabras del presidente del Perú en aquella época, del genocida de Vizcarra, diciendo de que su propósito sería amartillar la curva de infectados. Y bueno, parece que lo consiguió, parece que consiguió el martillo de Thor, ¿no es cierto? Y comenzó a martillar la curva estadística. Ahí lo vemos. Lo interesante es que, no contentos con eso, seguimos monitoreando, luego del 3 de junio al 25 de enero, ya del 2021, cuando el presidente de ustedes era Sagasti. Y vemos que todos los países y continentes monitoreados presentaban un índice de letalidad que caía. Pero el del Perú se mantenía curiosamente constante, la línea amarilla. Para que se note mejor esto, lo voy a expresar en barritas. Y en barras se ve más claramente. Ya en esas fechas, para finales del 25 de enero del 2021, todos los países y continentes registrados presentaban una caída, excepto el Perú, que básicamente se mantenía constante. Eso nos llevó a plantear tres hipótesis, que ustedes ya bien saben.
quiere decir que nuestra gestión socioambiental es bastante buena, porque el índice de letalidad hasta antes de esto se presentaba mucho mejor, incluso que Alemania. La segunda hipótesis es que tal vez los peruanos teníamos datos equivocados, datos estadísticos equivocados. La tercera hipótesis, que no hay que descartar, es que tal vez nosotros no seamos humanos y por lo tanto el virus no se comportaba de la misma manera en nuestros cuerpos. De repente somos extraterrestres. Y si eso es cierto, tenemos que comenzar a cuestionar toda nuestra convivencia social. Veamos ahora el mapa completo, el registro completo desde el 21 de marzo hasta el 25 de enero, casi un año. Fíjense ustedes, todos los países y continentes registrados tienen esencialmente el mismo formato en las curvas, excepto el Perú. Y si lo vemos a nivel de barras, queda mucho más claro. Todos tienen una formación de punta de lápiz, excepto el Perú, que parece un borrador Faber-Castell. La pregunta es ¿por qué? Claro, de las tres hipótesis planteadas, alguna era la correcta. ¿Extraterrestres somos? No, definitivamente no somos. ¿Tenemos una gestión de la salud mucho mejor que la de Alemania? Definitivamente no creo que eso sea el tema. Entonces, eran datos cerrados. Sí, efectivamente, durante casi un año nos estuvieron engañando, engañando a una parte de la población. Estos datos, chicos, los hemos obtenido en la Universidad de Johns Hopkins y también han sido corroborados con una fuente que pueden consultar en Google, The World Leaders Coronavirus. Ahí tienen la dirección. Pero cuando se revelan las cifras reales, se sinceran las cifras de muertos, resulta que el índice de letalidad en el Perú para el verano del 2021 alcanzaba el 9.2%. O sea, de 100 personas se nos morían 9. El índice de letalidad más alto en ese momento en todo el planeta. Quiere decir que la gestión había sido totalmente pésima y encima nos habían engañado durante todo este tiempo, impidiendo entonces que como sociedad tomásemos decisiones inteligentes, desaprovechando la gran oportunidad de madurar, por lo tanto de ser socialmente responsables. Y bueno, esto es lo que a mí me aterra, ¿no? Cuando en determinado año un presidente alerta de que esta es la frase del año, la que va a dar un significado a las acciones de las políticas públicas, yo me preocupo, porque el 2020 no fue el año de la universalización de la salud, parece que fue el año de la universalización de la muerte en el Perú. Y cuando en este año nos dijeron que era el año de la soberanía nacional, a mí me aterra el doble. Mar para Bolivia. Esto todos lo recuerdan y esto se pudo haber evitado. Esto me recuerda, ¿saben qué? A lo que deben hacer los padres con sus hijos para que aprendan a caminar. Para que aprendan a caminar, lamentablemente y con un poco de dolor, tendrán que ver que su hijo se cae, pero que luego se levanta. Claro, calculando los riesgos del entorno. Si no permitimos que nuestras sociedades maduren a partir de un aprendizaje que puede ser en ciertos momentos doloroso, entonces las sociedades no maduran. Esas cuarentenas, ese recorte constante de las libertades humanas que pasamos durante la pandemia, en el caso peruano, fueron castrantes. Nos impidieron madurar como sociedad y aprender de lo que ha ocurrido. Lo que a mí me preocupa es que para la siguiente pandemia, que puede venir en cualquier momento, calculo en 4 o 5 años, si seguimos la periodicidad de las epidemias en estos últimos 20 años, ¿vamos a responder de la misma manera? ¿Vamos los peruanos a permitir que la gestión pública nos recorte nuestras libertades sobre texto de no infectarnos? ¿Por qué esperaríamos un resultado distinto haciendo exactamente lo mismo que en el 2019 y 2020 o 2021? Ese es el cuestionamiento y ese es un llamado entonces a ejercer una responsabilidad social de verdad, no de maquillaje. Que se entienda, por amor a Dios, que la responsabilidad social no debe ser filantropía y no es para publicitar a una organización. Si es honesta, debe de convocar al individuo a tomar una actitud proactiva en función de la búsqueda de información de calidad. Y esa información de calidad está precisamente en el aporte que puede hacer la ciencia. Pero no va a bastar, como dije al inicio, solo la información científica. Será importante y necesario tener una formación sólida que venga desde el colegio, que venga de la familia y que se consolide en las universidades en valores. Haciendo un recuento de lo que es nuestra malla curricular en las universidades, veremos que está plagada de cursos que enfatizan la adquisición de información, pero no
la formación en valores, o en todo caso, la consolidación de los mismos en nuestras actividades. Finalizo con la siguiente gráfica, porque es la que da pie a las investigaciones que se han desarrollado y a las exposiciones que ustedes van a escuchar. La sustentabilidad, repetimos, depende de prestarle atención a 3 dimensiones, de forma equitativa: la social, la ambiental y la económica. Pero nuestra hipótesis en el Instituto de Investigación es la siguiente: que hay un factor que es determinante para que la sustentabilidad o la aproximación a la sustentabilidad ocurra. Y eso se llama capacidades organizativas, la cual estaría evidentemente dentro de la dimensión social. Presten atención, no mencioné la palabra importante, dije factor determinante. Es como andar en un carro. Para andar en un carro hay algunos elementos del auto que son indispensables, determinantes para que el carro se mueva. Por ejemplo, los neumáticos, o por ejemplo, el combustible, la energía. Pero yo puedo andar con el auto sin ventanas. Las ventanas son importantes, sí, pero no son determinantes para que el carro avance. ¿Puedo andar sin puertas? Sí, no es recomendable, pero no es un factor determinante para que el carro avance. Entonces aquí lo que hablamos es de un factor que resulta determinante, quiere decir, su ausencia impediría aproximarnos a la sustentabilidad. Y a eso le llamamos capacidades organizativas. En términos de Yomi, que de aquí a poco va a exponer, ella lo llamaría autoorganización. De cualquier forma u otra, lo que importa es recordar que lamentablemente los peruanos fuimos cómplices durante la gestión del COVID en el debilitamiento de las capacidades organizativas en nuestro país, llevando al colapso económico, al colapso social, al colapso sanitario. Esto fue la mayor perversidad que país alguno haya podido sufrir. Uno se puede equivocar en 1, 2 o hasta tal vez en 3 cosas, pero no en 85 medidas de políticas públicas para enfrentar una pandemia. Eso no fue un error, eso no fue inexperiencia, eso fue perversión y eso no tiene nada de responsabilidad social ambiental. Muchas gracias.